Hola a todos, espero que estén bien. En la clase de hoy cambiaremos un poco el foco. Hasta aquí hemos venido trabajando con bases de datos, hemos analizado información, hemos formulado modelos para tratar de resolver problemas y ahora lo que vamos a hacer es introducirnos en un mundo totalmente diferente, el mundo de las macros de Excel. ¿Qué es una macro? Bueno, una macro es un conjunto de instrucciones o de órdenes que le damos a Excel para que se ejecuten de una manera secuencial. Mediante el uso de macros, nosotros tenemos la posibilidad de efectuar tareas repetitivas, pero de una forma mucho más ágil. Es muy común que en el ámbito laboral se requiera procesar los datos de una manera rutinaria, por ejemplo, realizar distintos tipos de cálculos, pero siempre siguiendo una misma lógica o usando las mismas funciones. Entonces, en lugar de realizar la secuencia de teclas o de clics con el mouse, siempre de la misma manera, con las macros tenemos la posibilidad de decirle al Excel que recuerde toda esta serie de pasos y que cuando nosotros se lo pidamos, haciendo un solo clic, él pueda recordar toda la secuencia. Para esto tenemos dos maneras de crear una macro. La primera es mediante el uso de la grabadora de macros y la segunda usando el lenguaje de programación Visual Basic. La primera forma es para unas macros más sencillas y la segunda forma es para macros avanzadas. Es importante decirles que esta clase y el contenido de nuestro curso no está pensado para convertirnos en un experto en el uso de las macros, sino más bien ponernos a pensar respecto a qué otro universo de posibilidades nos podría brindar Excel, utilizándolo ya no solamente como un sistema de cálculo, sino más bien como una herramienta para el procesamiento de los datos. Si nosotros le preguntáramos a algún conocido si utiliza macros para sus tareas, este nos dirá que no, porque es algo muy complejo. Pero eso en realidad no es del todo cierto, ya que Excel cuenta con una herramienta específica denominada grabadora de macros, que nos permite crear macros sencillas. ¿Qué es lo que hace la grabadora? Bueno, esencialmente memoriza o recuerda cuál es nuestra secuencia de tareas, las almacena y nos la deja disponible para poder ser utilizada en el futuro. Es decir, yo le digo a Excel que todos los días, por ejemplo, necesito hacer una suma de un cierto rango, generar un cierto gráfico o realizar ciertos cálculos específicos siempre de la misma manera y en las mismas celdas. Entonces Excel va a guardar toda esa orden que yo le voy a dar y las va a ejecutar de forma rápida. Una información adicional. ¿Cualquier libro de Excel está habilitado para utilizar macros? Pues la respuesta es no. Los archivos de Excel o los libros de Excel que nosotros trabajamos normalmente tienen una extensión .xlsx y no nos sirve. Por lo cual vamos a tener que guardar nuestro archivo en otro nuevo formato. Es decir, vamos a irnos al menú de archivo, le vamos a dar guardar como y no lo vamos a guardar como libro común, sino vamos a irnos a la opción de libro de Excel habilitado para macros. La diferencia es que este tipo de archivos tiene una extensión particular que es .xlsm. Otro detalle que debemos tomar en cuenta es, por ejemplo, qué sucede si otra persona generó alguna macro y nos manda un archivo para que nosotros lo ejecutemos en nuestras computadoras. Pues para eso, previamente vamos a tener que configurar lo que se llama la confianza en Excel, por una cuestión de seguridad, dado que muchos virus pueden venir encriptados por macros de Excel. Entonces, si sabemos cuál es el origen del archivo que nos están enviando, lo que debemos hacer es ir al menú de archivo, opciones, centro de confianza, hacemos clic en el botón configuración del centro de confianza y buscaremos la opción configuración de macros. Allí vamos a ver diferentes opciones, pero lo que vamos a activar será la opción de habilitar todas las macros sin excepción. De tal modo, Excel va a estar listo para poder ejecutar macros de terceros. Para utilizar macros es importante tener activo el menú desarrollador. Si ustedes en este momento no lo están viendo, pues presionen botón derecho y hacen clic en personalizar la cinta de opciones y fíjense que esté activa la casilla de desarrollador. Ahora, supongamos por un momento que hay una tarea repetitiva que yo utilizo frecuentemente, como es colocar el formato de las celdas, es decir, sombrearlas de un color, cambiarles el color a las letras, aumentar el tamaño y ponerlo en negrita. Y centrarlos también.
O sea, son 5 tareas repetitivas. Y si lo utilizo frecuentemente, pues puede llegar a ser un poco molesto. Para ahorrarnos este tiempo, vamos a aprender la grabadora de macros para que nos memorice estos 5 elementos. La primera opción, aquí en pestaña desarrollador, grabar macro, y cuando le doy a grabar macro me aparece este cuadro de diálogo donde nos pide que nombremos la macro. En este caso le voy a colocar estilo de celda, no sé. Luego podemos agregar un comando o un método abreviado para hacer un llamado a nuestra macro en el momento que la necesitemos. Por ejemplo, yo utilizaré control N. Utilizo la letra N ya que esta no me interfiere en ningún otro atajo de teclado que yo use en Excel. También me pregunta si yo quiero guardar mi macro en este libro o en un libro nuevo o en un libro de macros personal. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si yo guardo la macro en este libro, solamente la voy a poder usar aquí. Mientras que si lo guardo en el libro de macros personal, pues lo puedo utilizar cuando yo tengo abierto otros tipos de libros. Es decir, va a ser una macro común para todos mis libros de macros. En este caso particular, como esta tarea es repetitiva y puede llegar a servirme para varios trabajos, lo voy a guardar en el libro de trabajo personal. Y le voy a grabar una descripción, cuál será, no sé, aplicar formato a mis datos. Y aceptamos. Fíjense que al aceptar, aquí abajito vemos este cuadrito que nos indica que se está grabando una macro en este momento. Es decir, Excel se puso en condición de atender a la grabación. Supongamos que la secuencia, como les comentaba, pues es que esta celda la voy a sombrear de un color de fondo, por ejemplo, vino tinto. La letra la quiero en un color blanco. También la voy a poner en formato negrita para que llame más la atención. Y le voy a agrandar el tamaño a 13. Listo, ahí está. Y lo voy a centrar. Esa es toda mi tarea. Esta es mi macro. Por lo tanto, ahora le digo detener grabación. Y ya está. Pero bueno, ahora necesito aplicarle formato también a estos otros títulos de columnas. ¿Qué voy a utilizar? Bueno, voy a utilizar mi macro en estas otras celdas. Y puedo ejecutar la macro de dos formas. Uno, pues con el comando que le indiqué, que es control N, o desde el menú selecciono la opción macros y hago clic en ejecutar. Y vemos cómo se realiza la secuencia que le hemos indicado hace un momento. Así, tenemos entonces una sencilla pero interesante aplicación de macros. Eliminé el hacer 5 clics con el mouse a reducirlos a apenas 1 o 2. Y como les digo, es un pequeño ejemplo, aunque pudiera haber sido un poco más complejo. Bueno, ahora vamos a ver un segundo ejemplo. Supongamos que por mi tarea diaria yo debo realizar unos cálculos para saber las ventas realizadas en una fecha determinada. Voy a realizar esa tarea, pero haciendo una macro. Desde ahí pues nos vamos, como sabemos, a desarrollador, grabar macro y la voy a guardar con el nombre cálculo en este libro. Y ahora la macro va a empezar a guardar todo lo que yo haga. En la celda vamos a colocar la palabra fecha y en esta celda de al lado pues la fecha determinada. Por ejemplo, quiero buscar las ventas del 12 de diciembre. Aquí vamos a colocar ventas realizadas. Acá abajo, sumatoria de ventas. Y abajo la palabra promedio de venta. Para la cantidad de ventas realizadas, lo vamos a hacer con la función contar si. Aquí el rango será la columna de fecha y el criterio será esta celda, que es la que tiene la fecha que nosotros vamos a buscar. Para la celda de la sumatoria de ventas, pues vamos a utilizar la función sumar si. Y le digo entonces que el rango de nuestro criterio será la columna de fecha, el criterio será esta celda
y el rango de suma será la columna de ventas. Aceptamos. Y para calcular el promedio, pues no será más que las ventas totales entre las ventas realizadas. A todos estos datos les vamos a poner formato numérico con el atajo Control Alt 1. Y ahora lo voy a detener, voy a detener la grabación de mi macro. Aquí está, detener grabación de la macro. Vamos a buscar, por ejemplo, las ventas del 30 de diciembre, que es el último día, y vemos cómo se realizan los cálculos. Esta información yo la voy a eliminar porque pues en esta hoja solo debe quedar el registro diario de cada venta realizada. Esto va a ser una tarea que yo voy a realizar, por ejemplo, al final del día o al inicio del día siguiente para ver los cálculos, y eso va a ir en otra hoja de trabajo. Solamente me importa saber las cantidades, no me importa guardarlos en esta hoja como tal. Por eso lo eliminaremos. Pero ahora vamos a suponer que en la noche del día 30 se realizaron 3 ventas más. Las 3 ventas que vamos a agregar será, por ejemplo, Cristina Suárez realizó la venta en el norte, acetaminofén como producto, la fecha de 30 de diciembre, como lo comentamos, a un precio de 30.000. Luego, Luis Guerrero, en el oeste, vendió loratadina el 30 de diciembre, igual, con el precio de 25.000. Y por último, Mariana Silva, en el este, ibuprofeno el 30 de diciembre, a un precio de 33.000. Y guardamos. Ahora, supongamos que yo vengo el día siguiente y sé que se cargaron nuevos datos ayer en la noche y le digo, bueno, ejecuta la macro porque necesito saber las nuevas ventas. ¿Qué macro? Bueno, pues la macro cálculo. Ahí está. Vemos que al ejecutarla se hizo la macro, y como queremos evaluar otro día, que será el 30 de diciembre, pues solo cambiamos los valores en la celda de fecha. Y me cambia automáticamente pues porque todo está relacionado. Vemos entonces que esta es otra aplicación de las macros sencillas. En la primera vimos una macro para colorear o para dibujar, pintar, todo, hacer determinado tipo de tareas, ¿no? Y aquí con esta segunda macro vimos cómo resolver para hacer un cálculo repetitivo. En ambos casos es algo sencillo pues porque estamos utilizando la grabadora de macros. En dos simples ejemplos vimos cómo la herramienta de grabar macros nos permite realizar de forma automática las tareas repetitivas sin necesidad de saber programar. Pero las macros más avanzadas de Excel funcionan con un código especial o un lenguaje especial, que es el lenguaje de Visual Basic para aplicaciones. Es decir, para poder crear nuevas funcionalidades de las que no dispone Excel, tendremos que introducirnos en el mundo de la programación. Si ustedes recuerdan, los contenidos que hemos visto a lo largo de este curso, todos y cada uno de los ejemplos que hemos desarrollado, son posibles de trabajar utilizando macros. Es decir, las macros pueden construir tablas dinámicas, pueden administrar escenarios, pueden trabajar con fórmulas condicionales, entre otras funcionalidades. A continuación, vamos a crear una macro avanzada para actualizar de manera automática nuestras tablas dinámicas. Quiero decirles que, aunque sea una macro avanzada, el código de programación que usaremos será un código muy sencillo. Entonces, lo primero que haremos será copiar nuestra hoja y al copiarla eliminaremos esto que no lo necesitamos, y usando el atajo Control T le vamos a colocar formato de tabla a nuestros datos. Una vez aplicado este formato, vamos a crear una tabla dinámica que ya todos los conocemos y sabemos cómo crearlas. En el menú que se nos abre de herramientas de tablas dinámicas, a nuestra mano izquierda vamos a ver el botón tabla dinámica,
hacemos clic y podemos cambiarle el nombre. En este caso colocaré reporte. En la tabla dinámica que vamos a crear, básicamente vamos a resumir las ventas realizadas por cada uno de los vendedores a lo largo de todos los meses del 2019. Una vez lista nuestra tabla dinámica, vamos a dirigirnos al menú Desarrollador y a mano izquierda tendremos disponible la opción Visual Basic. Vemos que también podemos acceder a esta opción usando el atajo Alt F11. Al hacer clic se nos despliega el programador. Vamos a ir al menú Ver y seleccionaremos la opción Explorador de proyectos. Haremos doble clic en la hoja donde está nuestra tabla dinámica y se nos abrirá la ventana para escribir nuestro código. En esta primera lista vamos a seleccionar la opción Worksheet y en esta segunda seleccionaremos Active. Vamos a eliminar esta última parte del código que no vamos a necesitar y acá en el medio escribiremos lo siguiente: ActiveSheet.pivotTable entre paréntesis y entre comillas reporte .pivotcache.refresh. ¿Qué estamos diciendo con este código? Bueno, que cuando nuestra hoja se active, nuestra tabla dinámica denominada reporte refresque su memoria caché. Sencillo. Guardamos y ahora vamos a validar que nuestra macro funcione. Para comprobar que funcione, vámonos a nuestra hoja donde están los datos y agregaremos una venta realizada en diciembre por un nuevo vendedor. Por ejemplo, Pedro Pérez, ibuprofeno, 30 de diciembre y la venta fue de 350.000. Ahora nos iremos nuevamente a la hoja donde se encuentra nuestra tabla dinámica y vemos que sin necesidad de hacer clic sobre el botón de actualizar ya nos aparece reflejadas las ventas realizadas por Pedro Pérez. Como conclusión, si crees que vas a ser un usuario más avanzado en cuanto a macros, pues te sugiero que estudies el lenguaje de programación que tiene Excel, porque ello nos va a permitir tener unos límites realmente mucho más amplios de los que te puede dar la grabadora de macros. Imagino que inicialmente no puedes saber si vas a ser un usuario avanzado o no, pero seguramente eso lo irás descubriendo con el tiempo. Pues bien, esta fue nuestra clase de hoy y espero que este video sobre ejemplos de macro les haya sido de utilidad.